Mira, este proyecto de ley es una reafirmación de que no se puede forzar a la persona a tomar decisiones en contra de su voluntad. Cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y las leyes, comenzando por la Constitución en Colombia, deben proteger esa libertad de decisión y de elección. Y este proyecto de ley aterriza ese principio general a una problemática específica. Es una protección para todas las personas. A nadie se le puede imponer una identidad de género ni una orientación sexual. Cuando uno decide vivir en sociedad, tiene que renunciar a parte de su libertad, porque es la única manera como los demás que conviven con uno pueden ejercer su libertad, y es la única manera como la sociedad también dispone de un espacio de libertad. Eso significa que todos tenemos una libertad relativamente amplia, pero que hay unos límites a esa libertad. La gente lo dice mucho popularmente: mi libertad llega hasta donde empieza la de los demás. Eso es como el adagio popular, que en el fondo esconde toda esta construcción sociológica de las comunidades organizadas. Hola, soy Juan Viana, sobreviviente de prácticas de conversión, y hoy aquí en primera persona tenemos a Jessy Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, no, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Cuéntanos quién es Jessy Reyes, brevemente. Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia y he dedicado básicamente mi vida profesional a dos cosas. Una, la academia, que es quizás lo que más me gusta, el trabajo en universidad, y luego he dedicado también una parte al ejercicio de la profesión. Litigué muchos años en el ámbito del derecho penal, con un breve paso por el servicio público como ministro de Justicia. ¿Alguna recomendación de libro, canción, obra de teatro, algo que quisieras compartir? Pues mira, leo mucha literatura, pero siguen siendo favoritos míos algunos clásicos, especialmente lo que es Balzac, Stendhal y Flaubert. Para mí son la literatura que más me gusta y que más repito. ¿Y hoy cuál sería ese gran libro que no nos puede faltar? De esa época, Sí. Ilusiones perdidas. Fantástico. ¿Por qué? Es una radiografía de la sociedad. Fantástico. Con todos los problemas que tiene la sociedad, con todas las luchas internas de poder. Hoy probablemente un joven le gustaría más Juego de Tronos, pero eso es algo muy parecido a Juego de Tronos desde la perspectiva de un hombre que ya tenía sus propias complejidades y sus propios problemas sociales como Balzac. Buenísimo. Muchas gracias por esa recomendación. Es decir, yo soy sobreviviente de prácticas de conversión y fue hace más de un par de décadas que atravesé esa experiencia. ¿Tú hace cuánto viste de que existían las prácticas de conversión? Pues hace relativamente poco, yo diría que entre 1 y 2 años, y llegué al tema, pues por lo que yo diría de formación profesional. Los penalistas siempre estamos pendientes de discusiones que surgen a veces en Colombia y a veces fuera de Colombia, y por algún caso del que tuvimos conocimiento, los profesores de penal que nos reunimos de vez en cuando, empezamos a mirar el caso y empezamos a hacerle seguimiento a lo que estaba pasando fuera de Colombia, a lo que estaba pasando en Colombia. No es que sea un problema nuevo, es también un asunto de evolución social. Esto hace 100 años, toda esta problemática existía, pero la gente no la conversaba, no la hacía evidente, no se discutía. Claro, sí. Hombre, claro, por las dificultades justamente de la configuración social. Correcto. Cuando este tipo de prácticas se revelan y se empieza a mostrar lo inapropiadas que son, lo que suele ocurrir es que intentan disfrazarse, pasan a ser sutiles, y eso en el fondo termina siendo las más peligrosas. Entonces, en la medida en que estos temas salen, la ley tiene que empezar a regularlos. Entonces, es un tema relativamente nuevo en cuanto al debate público, y la ley necesita regularlo. Y en este caso específico, lo que hace el proyecto de ley es aterrizar eso
en un problema específico que es el relacionado con el manejo de la libertad sexual, la orientación sexual y la identidad de género. Es una protección para todas las personas. A nadie se le puede imponer una identidad de género ni una orientación sexual. Las personas siguen siendo libres para decidir sobre su vida. Esta norma lo que hace es extender ese aforismo a un tema específico. Así como yo soy libre de escoger mi profesión o mi forma de vida, también soy libre de escoger mi orientación sexual, mi identidad de género, y nadie me la puede imponer válidamente. El mensaje general es un mensaje que está por toda la Constitución política, en un montón de leyes que tenemos en Colombia referido a distintos ámbitos de la vida. Lo concreta en lo que tiene que ver con temas de género y sexo. La evolución de la que hablamos. Es la lenta evolución de la sociedad, y esa lentitud de la evolución de la sociedad, pues desafortunadamente deja heridas. Lenta, pero llega probablemente. Sí, y esa lentitud, digo, deja heridas. Sí, claro. Deja heridas. Si uno mira el pasado, pues el caso tuyo, pero como tú hay muchísimas personas que ya sufrieron con este tipo de prácticas. Lo que debemos hacer es pues reconocer que ese sufrimiento existió, que no debió haber ocurrido, pero sobre todo tenemos que preocuparnos porque no vuelva a ocurrir en el futuro. Claro, y no todos lo superan. No, de acuerdo. Desafortunadamente. Y ahí algunos hablan sobre la poca necesidad de regular esto porque pues, ya existe la tortura como algo prohibido y otro tipo de prohibiciones para proteger las lesiones personales. ¿Por qué entonces este proyecto de ley es necesario o es diferente? ¿Qué hay ahí distinto? El derecho, y en general el derecho penal, es, nosotros decimos técnicamente, un mecanismo de control social. Para decirlo más fácilmente, el derecho nació y se desarrolla de acuerdo con la sociedad. Si nosotros nos devolvemos 3.000 años, los delitos eran 3 o 4. Era todo muy simple, o sea, o matabas, o lesionabas, o robabas. Había poca diferencia, eso, sí. Poco más que eso. Y la vida social va complejizando los delitos. Luego nos dimos cuenta de que hay distintas formas de robar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, todo eso que la gente dice no se deje engañar por internet, pues esos no son exactamente robos. Hay unas figuras que va creando el derecho penal para poder sancionar específicamente nuevas modalidades de delito. Delitos informáticos no existían hace 30 años. Prácticamente no existía informática. Ahora hay un desarrollo enorme en el ámbito de lo que llaman delincuencia económica. El feminicidio, para nombrar otro ejemplo. Pues, claro, cualquiera puede decir lo mismo. Bueno, ¿y no están matando a una persona? ¿Para qué se crean el delito de feminicidio si eso finalmente es un homicidio? No, el desarrollo social va mostrando la necesidad de proteger especialmente determinadas formas de ataque a algunos bienes jurídicos, y eso es lo que hace surgir la necesidad de los delitos. Y este es un caso específico en el que estamos viendo eso, cómo la evolución de la sociedad en los últimos años nos está mostrando la necesidad de proteger a las personas frente a una forma muy especial de presión que se está ejerciendo sobre las personas para obligarlas a modificar su identidad de género u orientación sexual. El proyecto de ley no se limita a crear un delito, ¿sí?, que podría perfectamente haberse agotado en eso, en crear un delito. Es un proyecto de ley que tiene una visión muchísimo más integral del tema y permite definir conceptos, delimitarlos, y desde luego termina siempre con en este caso con la creación de un tipo penal de un delito, que involucra un tema de libertad individual, pero involucra también un tema de identidad, de libertad sexual en general, y que eso lo hace diferente de lo que es un delito de tortura, un delito de lesiones o un delito de constreñimiento. Sin embargo, sí es muy importante tener en cuenta que el hecho de que se llegara a aprobar un delito que prohíba ejercer esta clase de presiones sobre las personas para cambiar su identidad de género
u orientación sexual no exime al autor de esas conductas de responder por más delitos si los comete. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, sí. La persona que decide presionar a otro para que cambie su identidad sexual a través de electrochoques. Okay. Y le causan las lesiones con los electrochoques. Okay. Va a responder como autor del delito nuevo que se va a crear, más un delito de lesiones personales por los electrochoques. ¿No? Si además de eso la persona decide, vi hace poco un caso terrible que involucraba prácticas de estas, si como parte de esas actuaciones se secuestra a la persona o incluso se abusa sexualmente de ella, pues esa persona va a responder por el delito nuevo, más el abuso sexual, más el secuestro, más las lesiones, y si llevamos el extremo al ejemplo, si la persona muriera, responde como autor de un homicidio. Entonces, no es que desaparezca la connotación penal de las otras responsabilidades. Exactamente, de las otras conductas en las que tú decías puede estar incursa la persona. Es que además de esas, el solo hecho de quebrar la libertad de la persona para obligarla a escoger una identidad de género o una orientación sexual, ese solo hecho va a pasar a ser un delito. Desde tu opinión profesional, ¿este proyecto de ley en alguna forma limitaría la libertad de culto? Al final, la vida en sociedad se reduce a administración de ámbitos de libertades. Cuando uno decide vivir en sociedad, tiene que renunciar a parte de su libertad, porque es la única manera como los demás que conviven con uno pueden ejercer su libertad, y es la única manera como la sociedad también dispone de un espacio de libertad. Eso significa que todos tenemos una libertad relativamente amplia, pero que hay unos límites a esa libertad. La gente lo dice mucho popularmente: mi libertad llega hasta donde empieza la de los demás. Eso es como el adagio popular, que en el fondo esconde toda esta construcción sociológica de las comunidades organizadas. Entonces, las comunidades religiosas, por ejemplo, tienen unos ámbitos de libertad. De hecho, en países como Colombia hay una libertad de culto muy amplia. ¿Eso qué significa a partir de la Constitución de 1991? Que las iglesias pueden promulgar su fe, pero ninguna puede reclamar la soberanía absoluta sobre sus creencias o su fe. Hay muchísimas posibilidades de exponer creencias distintas y de intentar persuadir a la gente de la validez de sus principios o de sus propuestas. Y desde el punto de vista del individuo, nosotros tenemos exactamente el mismo derecho a tener nuestras creencias, nuestras orientaciones sexuales, nuestras identidades de género, sin que nadie tenga derecho a imponernos algo distinto de lo que nosotros pensamos en ámbitos como ese. Entonces, aquí no se trata de imponerle a las comunidades religiosas una visión del mundo, pero tampoco se trata de que las comunidades religiosas, por seguir con el ejemplo, le impongan a las personas sus visiones del mundo. Cualquier opinión que se quiera dar sobre el particular es una opinión que es respetable, eso es parte de los ámbitos de libertad. Lo que no se puede hacer es buscar mecanismos a través de los cuales se imponga a una persona una determinada identidad de género o una determinada orientación sexual. Y dentro de esos mecanismos de imposición está, por ejemplo, la amenaza con males que puede sufrir la persona en esta tierra o en otro campo espiritual como consecuencia de una decisión que haya podido tomar y que alguien califique como una decisión equivocada. Entonces, tienen libertad de hacer sus planteamientos sobre lo que consideren que es correcto o incorrecto, siempre y cuando eso no suponga forzar una decisión respecto de las personas. A mí no me interesa discutir si algunas conductas son pecado o no son pecado, no es mi ámbito profesional. Me interesa la discusión sobre qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico
en relación puntualmente con las libertades ciudadanas. Y en este caso creo que la discusión debería centrarse en si el Estado debe proteger el libre desarrollo de la personalidad en ámbitos tan puntuales como la identidad de género y la orientación sexual. Si logramos que el debate se centre en ese que es el tema fundamental, pues yo confío en que ese proyecto de ley pueda pasar por el Congreso y podamos tener pronto esa ley. Tú que eres padre de familia, que tienes esposa, hijos, ¿tendrías esa preocupación de que estarías quizás perdiendo la patria potestad? No, los padres pueden seguir ejerciendo no solamente su patria potestad, sino que pueden seguir criando a sus hijos, instruyéndolos de acuerdo con sus propios ideales, y es que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un entorno familiar. Lo que prohíbe definitivamente es forzar la voluntad de las personas. Por eso decía al comienzo que es un tema de libertad individual. Nosotros no podemos obligar a una persona a tomar decisiones contra su voluntad, pero por supuesto que los padres siguen manteniendo su patria potestad. Volvemos a la evolución social. Hace 50 o 60 años, pues los padres imponían su criterio por la fuerza. Claro. Física, entonces, inclusive. La fuerza física, un golpe y los colegios igual. Todos conocemos otro adagio que la letra con sangre entra. Y eso era tolerado, era una forma de violencia, porque definitivamente era violencia. Golpear a un niño es violencia, así sea con una regla en un aula de clase, pero se consideraba socialmente como una violencia limitada, necesaria para garantizar la buena formación de los seres humanos. Eso está cada vez más revaluado y cada vez ese derecho de corrección, que es como se llama técnicamente, que tienen los padres sobre los niños, está mucho más reducido. Hoy en día es impensable castigar físicamente a los menores de edad sin que eso tenga consecuencias. Pero, vuelvo a tu pregunta, es todo lo contrario. Los padres solo podrían tener problemas en la medida en que excedan ese derecho que tienen de reconvención sobre los hijos. Eso ya existe. Pues que eso ya existe y por eso vuelvo también a una pregunta anterior. Mira, este proyecto de ley es una reafirmación de que no se puede forzar a la persona a tomar decisiones en contra de su voluntad. Cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y las leyes, comenzando por la Constitución en Colombia, deben proteger esa libertad de decisión y de elección. Y este proyecto de ley aterriza ese principio general a una problemática específica. En tu opinión, como experto, en este proyecto de ley, ¿se castiga a los psiquiatras o a los psicólogos? Mire, en una época las hemorragias se paraban con lo que se llamaban los cautines, que son una especie de soldador que le ponían a uno, por ejemplo, en la nariz para tapar las heridas. Eso hace 50 años era medicina normal. Hoy el médico que haga eso comete un delito de lesiones personales. Okay. Hace 40 o 50 años una terapia de conversión, pues digamos que estaba dentro de lo que la medicina permitía. Hoy en día sería un delito contra la autonomía individual. Este proyecto de ley termina reconociendo lo que ha sido el avance de la medicina en un aspecto concreto. La intervención de profesionales de la medicina en este tipo de casos se explicaba en una época cuando se pensaba que esto significaba o podía ser entendido o valorado como un trastorno mental, como un trastorno de la personalidad. Uh-huh. Entonces, en un contexto como esos, antiguo, pues se explica que haya surgido, se explica, no se justifica, se explica que haya surgido la expresión terapias de conversión. Pero una vez que está claro que eso no responde a una enfermedad mental, pues evidentemente no necesita la intervención de un médico para corregir la supuesta enfermedad. Entonces, lo que debe quedar claro con normas como la que ahora se está proponiendo,
es que los médicos en esos casos no pueden practicar las denominadas terapias de conversión porque no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna alteración psicológica, no hay nada que la medicina deba convertir. ¿Les daría línea a los profesionales de la salud un poco para entender cuándo hay un límite y hasta dónde pueden ir? Pues claramente pone límites en el sentido de respetar el libre desarrollo de la personalidad, de respetar la libertad de las personas, que es además un principio general en la medicina hace muchísimo tiempo. Es otra cosa con la que hemos avanzado muy lentamente. Ya hoy en día casi estamos acostumbrados a que no se puede efectuar ningún tratamiento médico, por leve que sea, sin el consentimiento del paciente. Incluso la expresión técnica es más clara porque es conocimiento informado. Entonces sí, una pequeña punción para sacar sangre es una bobada. Realmente la afectación, claro, la afectación a la salud es mínima. Pero si uno no le han explicado qué consecuencias puede tener esa punción, por bobas que sean, y no lo ha firmado, eso no se puede hacer. Esto es, desde luego, si lo viéramos como otra práctica médica, que no es una práctica médica, necesitaría el consentimiento del paciente. Entonces, el derecho fundamental a proteger sigue siendo la autonomía, la libertad individual. Jessy, en los testimonios que hemos conversado acá, e inclusive el mío, pues muchos vamos a esos lugares casi que voluntariamente o con cierto consentimiento porque hay una presión de la familia o porque no entendemos muy bien a dónde estamos yendo o porque hay una serie de convicciones iniciales que uno dice, bueno, si yo soy un demonio, pues merezco estar allá. Pero una vez en ese lugar o en esa exposición, a esa práctica, pues nos damos cuenta que estamos sufriendo algo que no deberíamos sufrir. En cuanto al proyecto de ley, inclusive, ¿qué pasa si uno acepta voluntariamente ir a ese tipo de prácticas? El consentimiento es un elemento muy importante para delimitar la autonomía de las personas, pero el consentimiento tiene ámbitos en los que es especialmente complejo, y así lo ha reconocido la literatura especializada. El contexto en el que esos consentimientos se suelen dar es un contexto muy complejo, porque estamos hablando de que puede venir desde pequeñas edades a través del conocimiento que transmiten los padres o de su visión del mundo que transmiten los padres, y también de visiones que pueden venir de organizaciones religiosas que terminan por contaminar ese consentimiento. Por eso, en buena parte de los países donde se ha legislado en contra de las denominadas terapias de conversión, ha quedado claro que están prohibidas incluso con el consentimiento de las personas. Ok, o sea que eso significa que lo que prima es la protección del derecho a la libertad de la persona. Lo que prima es la protección, exactamente, del derecho a la persona. Finalmente, lo que se está buscando es que la persona siga siendo absolutamente libre de tomar su decisión. Lo que no puede hacer es pedir, por ejemplo, que le practiquen una de esas denominadas terapias de conversión, que, como decíamos hace un momento, no tiene absolutamente nada de medicinal ni de científico. Algunos opositores de este proyecto de ley afirman que dentro de este proyecto de ley se promueve la transexualización de los niños. ¿Esto qué tan cierto es? Es justamente lo contrario. Lo que se protege es precisamente cualquier actitud orientada a obligar a una persona a tomar una determinada identidad de género o una orientación sexual. Entonces, está prohibido decirle a una persona que su condición de
masculino o femenino o la que sea, es equivocada y que está obligado a cambiarlo. Entonces, no se está obligando a nadie a hacer nada. Justamente lo que se busca es proteger a las personas para que no sean obligadas a tomar decisiones en contra de su voluntad respecto de su identidad de género y de su orientación sexual. ¿Protege también a las personas heterosexuales? Claro, protege a absolutamente todas las personas, independientemente de que la polémica termine centrada, que es lo que suele ocurrir con estos proyectos, independientemente de que la polémica termine centrada en una o dos grupos de personas, pero es una protección para todas las personas. A nadie se le puede imponer una identidad de género ni una orientación sexual. Excelente. Es decir, muchísimas gracias por iluminarnos en esta conversación y por aportar todo tu conocimiento. Muchas gracias a ti por la invitación. Para todos los que tengan más preguntas y quieran conocer mucho más sobre este proyecto de ley y por qué es tan importante que avance en Colombia esta protección de todos los colombianos, pues los invitamos a que nos acompañen en los siguientes capítulos. Muchísimas gracias de nuevo.